Reciban todos un saludo desde el campus de la Universidad de La Sabana. Hoy estamos transmitiendo desde el nuevo edificio Ad Portas este webinar de Cátedra de Familia. Soy Lina María Cuña, soy médica, magíster en asesoría personal y familiar y soy fellow de consultoría médica en planificación familiar natural y cuidado de la fertilidad. Les doy la bienvenida a aquellas personas que ya mes a mes han venido acompañándonos en este webinar y a aquellos que por primera vez están acompañándonos, así como a todas las personas que sabemos que se están conectando de otros lugares del mundo, no solamente de Colombia. Entonces vamos a hablar sobre este tema que es apasionante, que es todo lo relacionado con el cuidado natural de la fertilidad humana. Primero, pues, quería traer aquí unas imágenes de lo que en diferentes culturas representa la fertilidad, pues esa bendición que es la fertilidad, los hijos, la abundancia, y pues vamos a hablar un poco de este tema. Para profundizar más, unos datos puntuales acerca de lo que es la fertilidad. A veces como que no estamos muy acostumbrados a oír de estos temas. Entonces, ¿qué es lo primero? Que los hombres cuando tienen su periodo de la pubertad, empiezan su desarrollo hacia convertirse, de pues, pasar de ser niños a ser hombres. En ese tránsito pues ya se convierten en unas personas fértiles y el hombre siempre es fértil. Y lo que necesitan los espermatozoides, que son esas células que, que dan la vida, lo que necesitan los espermatozoides para sobrevivir en el tracto genital femenino es un adecuado moco. Ese moco es normalmente producido por el tracto genital femenino. Vamos a ir hablando sobre este tema para luego profundizar en lo que se refiere específicamente a ese cuidado de la fertilidad. Por el contrario, en el caso de las mujeres, la mujer tiene una fertilidad que es cíclica, no es fértil durante todo el tiempo. Solamente se ovula una vez en el mes y el óvulo dura vivo entre 12 y 24 horas si no es fertilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad las mujeres solamente tenemos un día de fertilidad dentro de nuestro ciclo que normalmente dura un mes. Vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es el tracto genital femenino. Tenemos principalmente pues la vagina, el útero que tiene su porción inferior que es el cuello uterino. En esta imagen ustedes alcanzan a ver de pronto unas criptas dentro de en ese cuello uterino, que son las criptas que son responsables principalmente de la producción del moco del que hablábamos anteriormente. Tenemos el útero, que es un órgano que es principalmente muscular, que tiene cambios cíclicos a lo largo del ciclo. Y los ovarios, que son los responsables de la ovulación, es decir, de producir mensualmente esa célula que puede ser en determinado momento fecundada por el óvulo. Son muy importantes también las trompas de falopio, ya que a través de las trompas los espermatozoides viajan para alcanzar el óvulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ciclo femenino? Hay unos cambios, aquí tenemos una gráfica que es muy interesante. En la primera parte ustedes pueden observar el ciclo, lo que ocurre en el ovario. Inicialmente, en el ovario las mujeres tienen los folículos. Los folículos han madurado, maduran, empiezan a madurar desde la pubertad y luego van madurando mes a mes un folículo por mes. Entonces, esos cambios permiten que ese folículo madure y que se dé la ovulación como lo vemos ahí.
Una vez se da la ovulación, ese folículo se transforma en el cuerpo lúteo, que es esa estructura amarilla que pueden ver ustedes, y esa estructura es encargada de producir progesterona, que en el caso que se dé el embarazo, es la encargada de que ese embarazo se perpetúe. ¿Mm? Aquí también vamos a ver un cambio interesante que se produce durante el ciclo en la mujer, que es el cambio de la temperatura basal. Ustedes pueden ver en esa segunda parte de la gráfica cómo después de la ovulación hay una subida en la temperatura. La temperatura desde hace mucho tiempo ha sido como uno de esos signos que permiten determinar ese momento de la ovulación. Entonces, algunos de ustedes estarán familiarizados pues con esa toma de la temperatura para determinar justamente ese momento de la ovulación. Por otro lado, pues vemos las hormonas que son responsables de todos estos cambios. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que son los estrógenos y también de nuevo la progesterona. Y vemos cómo hay unos picos, un pico de hormona luteinizante y luego un pico de estrógenos que son los responsables de la ovulación. Igualmente, hay una serie de cambios que se dan a nivel del endometrio, que es ese tejido que recubre internamente el útero, que es lo que ustedes pueden observar en la parte inferior de esta gráfica. Entonces, el útero también tiene unos cambios cíclicos que están influenciados también por los cambios hormonales que tiene la mujer a lo largo de su ciclo menstrual. Entonces, inicialmente tenemos un útero que es delgado y que poco a poco se va engrosando, y el objetivo de que se engrose y que se llene de vasos sanguíneos es justamente para permitir que se dé la implantación o la anidación en el caso en que haya una fecundación. Entonces es muy importante pues como reconocer esos cambios que se dan tanto en el ovario, como veíamos en la parte superior de la gráfica, como en el endometrio, que es ese tejido interno que recubre el útero femenino. Entonces, ¿cuáles son las fases del ciclo menstrual? Aquí vemos que tenemos dos fases. Una fase que es la preovulatoria, me voy a devolver un poco en la gráfica, la podemos ver en los cambios que ocurren en el óvulo son principalmente el crecimiento del folículo. Generalmente crece un folículo por ovario y hay alternancia de los ovarios mes a mes. Es extraño que haya una maduración de dos folículos, y cuando esto se da generalmente es un folículo del lado derecho y un folículo del lado izquierdo. En el caso de que haya fecundación es cuando se puede tener un embarazo de mellizos. Pero como insisto, normalmente se da que se madura solamente un óvulo de uno de los dos ovarios. Entonces, tenemos esa fase preovulatoria y que en el endometrio, es decir, dentro del útero, se caracteriza principalmente por tener un útero que es muy delgadito, ¿no? Un endometrio que es muy delgado. Posteriormente viene la ovulación, que está representada en esta gráfica con esta línea negra, y luego la fase posovulatoria o fase lútea, o fase, lútea, donde ya ha ocurrido la ovulación. Entonces, ¿qué es muy importante entender acá? Aquí estamos representando que la fase preovulatoria es una fase que es muy variable. Antes se decía que el ciclo normal debía durar 28 días y que eran 14 días antes de la ovulación y 14 días posteriores a la ovulación. Sin embargo, las técnicas de reconocimiento natural de la fertilidad han permitido demostrar cómo esa fase preovulatoria es muy variable entre las mujeres y muy variable en una sola mujer.
Y de esa duración, de esa fase preovulatoria, depende si la mujer tiene un ciclo corto, como se ve en la imagen que está coloreada de amarillo, o si tiene un ciclo regular, que lo podemos ver con un color salmón, o un ciclo largo, que es de color naranja. Por otro lado, entonces esa fase posovulatoria que está marcada en verde, generalmente es una fase muy estable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una duración normalmente en la mujer de la misma duración. Esto también es muy importante porque es una de las claves para determinar esos momentos de fertilidad y de infertilidad que puede tener la mujer durante un ciclo. Y como les decía, esto también lo que permite es determinar si la mujer tiene un ciclo corto, un ciclo regular o un ciclo largo. Aquí lo que quiero mostrar es simplemente qué ocurre cuando hay una fecundación. Es importante recordar que la fecundación se da a nivel de las trompas de falopio. Cuando, como decíamos anteriormente, los espermatozoides tienen un medio adecuado dentro del tracto genital femenino, ascienden hasta las trompas de falopio y es allí donde se encuentran con el óvulo y se da la fecundación. Posteriormente de la fecundación, pues esa primera célula, ese tiempo cero de la persona se llama el cigoto, es la primera célula que se forma cuando hay la fecundación. Esa célula se va a dividir y además va a migrar. Esa migración ocurre más o menos durante 7 días para que posteriormente se implante dentro del útero, que ya habíamos visto que es endometrio, o sea, cubrimiento interno del útero, está engrosado y está preparado para la fecundación. Entonces, vamos a revisar un poquito algunos métodos de apreciación de la fertilidad que se han utilizado justamente para hacer esa apreciación y esa determinación de los tiempos fértiles de manera natural. Entonces, uno de ellos es la temperatura. Como habíamos visto, hay un cambio de la temperatura y aquí me voy a devolver para que ustedes puedan volver a ver esta gráfica que es la segunda línea que está, que nos muestra cuál es ese cambio de temperatura. Entonces, ¿qué define aquí la temperatura? La progesterona, que es la hormona que produce el cuerpo lúteo, que es esa estructura que se forma después de la ovulación, esa progesterona aumenta un poco la temperatura corporal. Entonces, si hay una mujer que está siguiendo ese monitoreo de temperatura, pues puede determinar que ya ha ocurrido la ovulación. Entonces, y ese aumento de la temperatura es pues la hormona responsable de ese aumento de temperatura es principalmente esa progesterona que está producida por el cuerpo lúteo. Entonces, aquí que es muy importante, que ese monitoreo de la fertilidad, del momento fértil, va a poder determinar que ya ha ocurrido la ovulación. ¿Mm? ¿Qué es importante tener en cuenta con la medición de la temperatura? Que debe ser una medición constante a primera hora de la mañana, que la mujer, que hay variaciones en la temperatura basal si la mujer se ha levantado en la madrugada. Entonces, a veces en ese sentido, la temperatura pues no es la mejor herramienta para determinar los periodos infértiles previos a la ovulación. Definitivamente es una herramienta pues es una herramienta buena para determinar la fase infértil después de la ovulación. Por otro lado, vamos a hablar un poco, pues,
simplemente nombrarlo, el método del ritmo fue uno de los primeros métodos también que se utilizó. Lo que hace el método del ritmo es tener en cuenta el ciclo más largo que ha tenido la mujer y el ciclo más corto y con base en esos cálculos hacer una predicción de en qué momento se va a dar la ovulación. ¿Cuál es el problema que tiene este método? Que realmente, como veíamos en esta gráfica, la fase preovulatoria es muy variable y en ese sentido no es un adecuado predictor del momento de la ovulación. En este caso es clave ese momento de la ovulación porque una vez se da la ovulación, ya habíamos visto que el óvulo puede durar entre 12 y 24 horas, es decir, que si no hay fertilización después de 24 horas, ya empieza un periodo de infertilidad absoluta. Luego, pues vamos a hablar un poco del método de la ovulación o el método Billings. Hacia los años, finalizando los años 60, esta pareja de médicos describieron cómo la mujer podía apreciar y podía determinar esos momentos de fertilidad con una característica fisiológica que es la aparición de el moco cervical, es decir, el moco que se produce por las criptas del cuello cervical. Entonces, vamos a hablar un poco más de lo que es el método de la ovulación o método Billings, porque a partir de este método se ha desarrollado otro sistema que está estandarizado, del que vamos a hablar más adelante, que es el modelo Creighton. Entonces, en este método de la ovulación, lo que se determina primero, pues se conoce que hay, ya habíamos visto, las hormonas que están involucradas en el evento de la ovulación, principalmente el estrógeno, ese pico de estrógeno, así como el pico de hormona luteinizante, son los responsables de que se dé la ovulación y posterior a la ovulación está la progesterona. Entonces, ¿qué ocurre? Las criptas del cuello uterino responden y tienen receptores para estos dos tipos de hormonas. Entonces, cuando se da la producción de estrógenos por parte del folículo, estos estrógenos actúan a nivel del cuello del útero, produciendo cambios en esas criptas y permitiendo que se produzca un tipo de moco que se ha determinado moco tipo E. ¿Qué característica tiene ese tipo de moco? Es un moco que permite el paso de los espermatozoides para que puedan ascender hacia las trompas de falopio y finalmente fertilizar el óvulo. Por el contrario, tenemos un moco que es de tipo G, que es el que promueve la producción de progesterona, que es un moco que es más denso y que ocluye el orificio cervical externo, impidiendo el ascenso de los espermatozoides. Esto se ha denominado como la válvula biológica, es decir, que la mujer puede reconocer por estos cambios su periodo de fertilidad. Y las hormonas responsables de este cambio, como decíamos, son los estrógenos y la progesterona. Entonces, los esposos Billings hicieron la descripción de este método. Describieron cómo la mujer tiene un periodo de sequedad. Primero, pues empieza el ciclo menstrual, que es lo que vemos aquí en esta rueda coloreado con rojo, que siempre es tenido en cuenta como un momento fértil. Luego vienen unos días que son de sequedad y esos días de sequedad son variables de mujer a mujer. Entonces, ¿qué es lo más importante para poder establecer el momento y las características de la fertilidad? Hacer un seguimiento diario y constante de esos cambios en el moco cervical.
Entonces, esos días de sequedad son días de infertilidad. Y posteriormente vienen los días de la aparición del síntoma de moco. Generalmente este moco se describe como un moco que es filante, es decir, que al tomarlo con los dedos es elástico, es transparente y además viene acompañado en la mujer de una sensación de lubricación. Eh, los esposos Billings también describieron que había un día pico en esa producción de moco. Entonces, era descrito como el último, se describen, de acuerdo con el modelo Creighton, como el último día de moco tipo pico, que es el moco que hemos descrito como moco de fertilidad, que es aquel que es transparente, que es elástico y que tiene una sensación de lubricación. Posteriormente vienen 3 días que son considerados de fertilidad, que están coloreados en esta rueda con un verde más pálido, y posteriormente todos los días de infertilidad que aparecen desde el cuarto día, después del día pico, hasta el momento en que nuevamente llegue el periodo. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Cuál es la descripción más importante que ellos hicieron? Ese cambio en el síntoma de moco. Es importante recordar también que desde el punto de vista científico de esta valoración de los momentos fértiles de la mujer, este síntoma de moco es el que más ha sido estudiado y que tiene un soporte científico actual que permite utilizar un método natural para poder identificar los momentos fértiles de la mujer. Entonces, ¿de qué se trata este tema de apreciación de la fertilidad? A finales de los años 70, en Omaha, el doctor Thomas Hilgers hace una recopilación de todos los estudios que han hecho los esposos Billings, y a partir de este modelo de ovulación o método Billings para apreciación de la fertilidad, empiezan a estandarizar este modelo. Entonces, él junto con su esposa y otro grupo de profesionales hace la descripción del modelo sistema Creighton de apreciación de la fertilidad. ¿Cuál es la ventaja que tiene este modelo? Que permite hacer un seguimiento mensual de cada uno de los periodos de la mujer, haciendo que pueda identificar con mucha precisión cuáles son esos momentos de fertilidad. En este momento les estoy presentando una gráfica en la cual la mujer puede determinar y muestra cuáles son sus días de sangrado, posteriormente cuáles son sus días secos. Vemos que hacia el día 10 de ese ciclo empieza el síntoma de moco, es decir, que ella empieza a observar ese cambio a nivel de su vagina. Entonces empieza el síntoma de moco, ella establece cuál es su día pico y posteriormente tiene unos días secos que son días de infertilidad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque permite que la mujer pueda reconocer específicamente cómo es su ciclo. Este monitoreo hace que sea un método que esté muy estandarizado y que además sea hecho a la medida para cada mujer. Porque como decíamos anteriormente, hay variaciones entre los ciclos de las mujeres. De pronto, si yo hiciera una encuesta rápida, no sé si pudiéramos ayudar, preguntar cuántas mujeres de las que están atendiendo esta conferencia realmente tuvieran ciclos de 28 días, probablemente serían muy pocas, porque la mayoría tienen ciclos que son variables entre 30 y 32 días. Entonces,
este modelo lo que permite justamente es poder hacer un monitoreo personalizado de ese ciclo en la mujer. Además, ofrece otras ventajas que puede ser utilizado, por ejemplo, en un momento como es la lactancia. Normalmente la lactancia, pues de por sí es un momento donde pues el hecho de tener la prolactina elevada hace que la probabilidad de ovulación sea mucho menor. Sin embargo, hasta el 30% de las mujeres que están lactando con lactancia exclusiva, después de los primeros días postparto, pueden ovular. Entonces, ¿qué permite este modelo? Hacer un seguimiento durante la lactancia para poder determinar posibles días de fertilidad y si lo que quiere la pareja es espaciar un nuevo embarazo, pues utilizar un método como este para hacer ese espaciamiento del embarazo. ¿Qué otras ventajas se pueden obtener cuando una mujer puede graficar su ciclo? Gracias a este desarrollo del modelo sistema Creighton, se ha desarrollado una nueva ciencia que lo que procura es el cuidado de la salud femenina. Y a partir de ese monitoreo y de esa poder graficar el ciclo femenino, entonces se han podido identificar pues diferentes factores de riesgo que pueden impedir que haya un embarazo. Entonces aquí lo que estamos mostrando es una gráfica que se llama, pues que permite mostrar diferentes condiciones de salud que pueden afectar la fertilidad de la mujer. Entonces, en el caso de la primera línea vemos un caso de infertilidad. ¿Por qué? Porque hay una limitación en la cantidad de moco cervical que permite el ascenso de los espermatozoides. Entonces, si la mujer no está produciendo adecuadamente este moco, entonces los espermatozoides no pueden ascender hacia las trompas y se puede presentar un caso de infertilidad. Por el contrario, en la segunda línea vemos cómo ocurre un aborto. Es una mujer que queda embarazada, pero no puede sostener el embarazo, entonces gracias a la gráfica, se puede hacer un manejo posterior y determinar cuáles son las causas de que ese embarazo pues no pueda avanzar. En muchos casos es porque hay una baja concentración de progesterona, entonces necesita reemplazo de progesterona en el caso que se vuelva a embarazar. En la tercera línea vemos también cómo hay un sangrado anormal y esto todo gracias a esa apreciación de la fertilidad. Es decir, cuando la mujer decide graficar su ciclo, se pueden detectar cada una de estas anormalidades. Entonces, en el caso de la tercera línea, lo que vemos es cómo se presenta un sangrado anormal que también está relacionado con una disminución de progesterona. Y lo mismo ocurre con la última línea. Entonces se presenta un sangrado que es muy prolongado inicialmente durante ese ciclo y posteriormente un sangrado que se presenta dentro del ciclo que es considerado anormal. Entonces, muchas de las ventajas que tiene esta apreciación de la fertilidad es también ese cuidado real de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, quiero hacer énfasis pues en cómo la valoración de la fertilidad nos lleva a un verdadero método de planificación familiar natural. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me voy a devolver. Un verdadero método de planificación familiar natural es aquel que permite que la pareja pueda decidir para qué utilizarlo. Entonces, la pareja puede tomar decisiones de cómo quiere utilizar este método.
Entonces, como vemos en esta gráfica, la mujer ha identificado ese periodo de fertilidad. Si el deseo de la pareja es buscar un embarazo, entonces se utilizarán para tener las relaciones sexuales esos días de mayor fertilidad. Si por el contrario el deseo de la pareja es evitar el embarazo, entonces utilizará aquellos días que vemos graficados aquí en verde, que son los que le permitirán espaciar o limitar los embarazos que quiere tener. Entonces, esto es muy importante porque con mucha frecuencia y gracias a la aparición pues, de otras herramientas para control de la fertilidad, la efectividad de un método de planificación está dada simplemente porque evite el embarazo. Cuando hablamos de esa apreciación y de ese cuidado de la fertilidad real, tenemos que hablar de esa oportunidad que tiene el matrimonio y la pareja de tomar decisiones frente a su sexualidad y frente a su fertilidad. Entonces, es muy interesante cómo a través del modelo Creighton y la naprotecnología, estos estudios de efectividad van encaminados no solo a determinar si el método impide el embarazo, sino que también en una pareja que no tiene problemas de fertilidad, pues es un método que también funciona para alcanzar el embarazo. Entonces, quiero que esto sea como uno de los mensajes claves de este sentido real de la apreciación de la fertilidad. También tenemos que tener muy en cuenta que la decisión de uso, cuando acompañamos a las parejas usuarias del modelo Creighton, pues las acompañamos en su decisión que es exclusiva de ellos. Ellos son los que en el momento de consultar van a definir cuál es el objetivo y para qué quieren utilizar el modelo, para qué quieren hacer una valoración de su fertilidad, si la quieren porque están buscando un embarazo o porque quieren espaciar el embarazo. Aquí también es muy importante saber que un método como el que estamos presentando de apreciación de la fertilidad y de cuidado de la fertilidad puede utilizarse también en adolescentes o en mujeres que no estén específicamente buscando espaciar o quedar embarazadas. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece en este caso? Pues poder hacer un seguimiento real del ciclo, tener un autoconocimiento que en determinado momento, si son mujeres que optan por la vida matrimonial, por la vida en pareja y quieren en determinado momento embarazarse, pues son mujeres que van a conocer por anticipado cómo son sus ciclos, cuáles son sus características y van a tener un monitoreo constante de ese ciclo menstrual. Entonces es importante también saber eso, o sea, que las mujeres, las niñas, las adolescentes también pueden ser usuarias de un modelo como el que estamos presentando. Por otro lado, también es muy importante recordar que utilizar un método natural permite valorar mejor a cada hijo. Cuando se decide, pues en pareja, el matrimonio, tomar la decisión de utilizar un método de valoración de la fertilidad como este, pues se toman decisiones conscientes de en qué momento se quiere tener el hijo. Y no solamente de ese hijo que se quiere tener, sino cuántos hijos se quieren tener, en qué momento se quieren tener. Y es, como insisto, decisión única y exclusivamente, pues en pareja, saber para qué se va a utilizar este modelo. Entonces, es volver a recuperar, como quería mostrarles en las imágenes iniciales, pues como cada hijo también tiene un valor infinito y que es un don.
Y en ese sentido también, pues monitorear la fertilidad permite determinar en determinado momento en algunas parejas si hay alguna situación de infertilidad o de abortos recurrentes que estén impidiendo pues que llegue a feliz término un embarazo. Y en ese sentido también nos permite actuar como médicos NAPRO para poder preservar ese embarazo y acompañar a las parejas para que puedan conseguir un embarazo que llegue a feliz término. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces recordar siempre también que esto es un método natural que está diseñado, como les decía anteriormente, para cualquier mujer, independientemente de la situación o de sus características particulares. Son seguros porque no estamos bloqueando en ningún caso pues un sistema que está adecuadamente diseñado y tienen un menor costo. ¿Mm? Y como les decía, pues son ajustados a la medida. Lo puede utilizar una mujer que está lactando, lo puede utilizar una mujer que está en la premenopausia, lo puede utilizar una mujer que por alguna razón ha tenido un aborto y quiere o alcanzar o espaciar el embarazo. Y también lo pueden utilizar aquellas mujeres que después de un tiempo prolongado de uso de anticonceptivos quieren utilizar un método natural. Entonces, tenemos muchas mujeres que optan por un método de apreciación de la fertilidad natural y esos seguimientos se hacen pues para que se pueda utilizar este método como el modelo Creighton. Es también muy importante saber que cuando se utiliza un modelo como estos para esa verdadera apreciación de la fertilidad, pues generalmente lo que hacen es que permiten mantener una relación mucho más fuerte entre el matrimonio o la pareja. ¿Por qué? Porque se puede hablar y se debe hablar para poder tomar decisiones. Entonces, cuando estos matrimonios, estas parejas optan por entrar al modelo Creighton, lo que hacen es poder dialogar sobre su fertilidad. Inicialmente habíamos dicho cómo los hombres son fértiles durante todo el tiempo. Cuando yo dicto las clases relacionadas con este tema, les digo a los alumnos que los hombres son fértiles 7 por 24 y cómo nosotras tenemos una fertilidad que es cíclica. Entonces, en ese sentido, permite que la pareja pueda dialogar y tomar decisiones frente a su fertilidad. Entonces, son decisiones que también están cara al valor que tiene en determinado momento un hijo. Entonces, lo que hemos observado también cuando seguimos estas parejas es que su relación matrimonial mejora en la medida en que se puede hablar de estas características específicas de los momentos de fertilidad. Y voy a devolverme a esta gráfica porque tiene mucho valor y es ese poder permitir a las parejas acompañarlas para poder alcanzar los embarazos. Porque les insisto, la clave de esta valoración y de este cuidado natural de la fertilidad es poder hacer un seguimiento y en determinado momento poder identificar anormalidades que puedan estar impidiendo un embarazo. Entonces, como les decía, cuando el doctor Hilgers y su equipo de trabajo describen todo el modelo Creighton, gracias a que muchas mujeres empiezan a graficar, ellos pueden empezar a detectar esos cambios
que están impidiendo que algunas mujeres puedan quedar en embarazo. Entonces, surge la naprotecnología como una herramienta clínica que puede ayudar cooperativamente con el ciclo femenino para, para conseguir un embarazo. Entonces, es importante recordar eso, ¿no? Un método natural permite tanto facilitar el, el embarazo como en determinado momento espaciarlos. Hay una pregunta que nos hacen específicamente, ¿cuál es la diferencia con el método Billings? Pregunta Milagro. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Milagro? En el modelo Creighton lo que han hecho es sobre todo la estandarización. ¿Qué significa la estandarización? Me voy a devolver un poco a esta gráfica. Es poder graficar, que lo hace también el Billings, pero en el modelo Creighton lo que te permite también es identificar no solamente el tipo de moco de fertilidad, sino que hay unas variaciones porque no todas las señoras pues pueden identificar ese mismo tipo de moco que es elástico, transparente y con sensación de lubricación. Por otro lado, son los seguimientos. Los seguimientos que se hacen en el modelo Creighton son con un profesional que se ha formado justamente para enseñar el modelo. En este momento, ustedes pueden hacer búsquedas en internet y van a encontrar mucha información sobre Billings, sobre cómo es, cuáles son las características. En cambio, con relación a Creighton, encuentran un poco menos de información. ¿Por qué? Porque lo que se procura es como ese seguimiento y esa estandarización del modelo. Hay una estandarización en cómo se enseña el modelo. Quienes enseñamos el modelo estamos entrenados para enseñar el modelo y debemos seguir unos protocolos para la enseñanza. ¿Para qué? Para poder garantizar que sí realmente va a ser efectivo. Cuidar un modelo de apreciación natural de la fertilidad es exigente porque desafortunadamente lo que siempre oímos es no, ningún método de planificación familiar natural sirve. Claro, si vamos a hablar del ritmo, pues la efectividad es muy baja. Si vamos a hablar de la temperatura para espaciar el embarazo, pues también es baja porque tenemos esa ventana preovulatoria que es muy variable. Pero en el caso de un modelo como estos que están centrados en cambios en el moco cervical y en otras variables, porque en Creighton no se utiliza solamente el cambio en el moco, sino la duración del síntoma de moco, la duración del ciclo, cuántos son los días secos previos a esa aparición del síntoma de moco. Entonces eso hace que sea diferente y que sea estandarizado. Es básicamente esa la principal diferencia. Hay alguien más que nos está preguntando que a qué edad es conveniente hablar con los hijos de este tema de la fertilidad, nos pregunta Rosa. Pues mira, Rosa, este tema de valoración de la fertilidad hay que hablarlo, yo creo que desde que los niños están muy chiquitos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que empezar a hablarles a los niños teniendo en cuenta su edad y la información que ellos están requiriendo. Los niños normalmente muy chiquitos preguntan y a veces piden, mamá, que yo quiero un hermanito. Entonces, en esos momentos cuando los niños piden ese tipo de información, es un buen momento para hablar sobre el tema. Pero debe ser de acuerdo con la edad y de acuerdo con el requerimiento que tenga el niño. Siempre, y en otro momento que tuvimos una sesión de sexualidad, hablamos que la sexualidad humana es un don, la fertilidad es un don
y tenemos que empezar a verla con la naturalidad y el cuidado con el que realmente tienen. A veces hemos puesto como todos los temas de sexualidad que no, que pues deben ser como temas ocultos, no. Sexualidad hay desde el primer momento que tenemos una relación con nuestra mamá cuando estamos recién nacidos, porque tenemos una forma de comunicarnos, una forma de expresarnos afectivamente. Y claro está, ya cuando se es adolescente, pues sí es muy importante que las y los adolescentes entiendan de estos temas, que las niñas antes de que les llegue su menstruación sepan que van a tener esos cambios, que eso es un signo de madurez y que además esto es una de las cosas que más me gusta de estos métodos de apreciación natural de la fertilidad, es que nos enamoremos nosotras de lo que significa ser mujer. Cuando utilizamos a veces, cuando se utilizan a veces métodos hormonales, ¿qué es lo que hacen? O sea, que no haya menstruación, que no haya ovulación, casi que negando la esencia de, pues, del ser mujer. Hace parte del ser mujer que tengamos la menstruación. Si tenemos una menstruación que nos llega mes a mes, quiere decir que somos mujeres saludables. No como veíamos en esta gráfica, que estamos teniendo sangrados anormales o en algunos casos como las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que esos periodos se retrasan, pues son signos de que no está la mujer saludable. El hecho de tener menstruación mes a mes quiere decir que somos saludables. Lo más probable es que estamos ovulando mes a mes, es decir, que tenemos esa capacidad de ser generadoras de vida. Hay otra pregunta. Cuando se está lactando hay mujeres que no tienen el periodo por meses. Sí, eso es cierto. En general, el periodo de la lactancia se caracteriza por eso, porque el nivel hormonal de la prolactina inhibe en general la ovulación, entonces no hay ese estímulo hormonal para que haya cambios dentro del útero. Vamos a irnos un poco atrás a, nuestros, a nuestra imagen de lo que ocurre a nivel del ovario y del endometrio. Entonces, eso hace que no haya ovulación y que no haya menstruación. La lactancia es un estado que se caracteriza por eso. Pues primero, para una mujer que está lactando, si quiere utilizar un método como la propuesta que tenemos, pues es que se haga los seguimientos, ¿sí? O sea, que sea una cosa formal y acompañada. Pero sí se puede hacer reconocimiento, ¿por qué? Porque hay variaciones y hay retornos de ese moco tipo pico, pero sin la ovulación. Entonces una mujer que está lactando va a tener una gráfica que es casi todo el tiempo de sequedad, casi todo el tiempo figuritas verdes como lo vemos acá. En esta del día 18 al 28. Entonces una mujer lactando casi todo el tiempo va a tener esos días de sequedad que son días de infertilidad. Lo que pasa es que puede tener un retorno y puede empezar a tener, entre más grande está el bebé o cuando ya se inicia la alimentación complementaria, baja la prolactina y entonces las otras hormonas también empiezan a actuar y puede empezar a ver parches de moco que le indique fertilidad. Entonces, cuando ella pueda apreciar esos parches de moco que pueden indicar fertilidad, pues si el objetivo es espaciar el hijo, pues entonces se abstiene de tener relaciones sexuales durante esos días de bebé blanco que podrían ser los que aparecen. Entonces, pero que sí es muy importante los seguimientos. ¿Cuál es la característica fundamental que tiene Creighton? Como les decía, el seguimiento y la estandarización. Entonces, es mucho mejor tener a quien consultar periódicamente cómo va mi gráfica, cuáles son los cambios, qué tipo de moco estoy viendo,
cómo me estoy sintiendo utilizando el método, cómo se siente mi esposo, mi pareja. Entonces, en ese caso es muy importante los seguimientos, pero sí se puede hacer una valoración durante el periodo de lactancia utilizando un método como el modelo crédito. No sé si haya, creo que había otra pregunta. Si hay charlas de sexualidad para adolescentes. Hay alguien que nos está preguntando si hay charlas de sexualidad. El Instituto de la Familia tiene pues varias conferencias montadas para adolescentes que están encaminadas pues a toda la valoración de la sexualidad, como insisto, o sea, es valorar nuestra sexualidad y valorar la posibilidad que tenemos de, de procrear, es decir, que hay herramientas muy eficaces, no lo puse acá, pero el uso del modelo Creighton para evitar el embarazo, la efectividad es del 96 al 98% cuando está bien utilizado. ¿Qué quiere decir? Que se sigan las instrucciones tal y como las recomienda quien enseña el método. Y para alcanzar el embarazo, si es una pareja que no tiene problemas de fertilidad, también es entre el 96 y el 98%. Para alcanzar el embarazo, en casos que haya infertilidad y que se necesite otro tratamiento, pues puede ser entre el 80 y el 90%, pero ya son casos específicos en los cuales se ha definido que una pareja tiene problemas de fertilidad. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta. Vamos a, aquí me están contando cuál es la pregunta que tiene. En la ausencia de moco quiere decir que no hay ovulación. Esto se puede solucionar. Entonces, a ver, hay una pregunta que dice, cuando no hay moco, quiere decir que no hay ovulación. Hay que hacer un seguimiento del ciclo para definir si tiene este periodo de bebés blancos que ven ustedes en la gráfica. Ese periodo de bebé blanco realmente indica que hay un moco que es un moco que favorece el paso de los espermatozoides y posteriormente la fertilización. Entonces, solamente un seguimiento estricto puede indicarnos que haya una limitación de moco y que por eso haya una infertilidad secundaria. Entonces, hay que ver cuál es la causa que, pues, por la cual no se está dando ese cambio y no está apareciendo el síntoma de moco. Entonces, sí puede ser una causa de infertilidad. ¿Cómo se corrige? Pues se necesita primero graficar y determinar si realmente esto es lo que está pasando durante los ciclos de esa mujer y en determinado momento necesita una intervención clínica por un médico que, pues, que entienda el método y que esté dedicado a la naprotecnología, que es esa ciencia médica que promueve colaborativamente con el ciclo de la mujer, pues permite que se estudie esa infertilidad de la mujer para dar un tratamiento y conseguir el embarazo. Finalmente, pues les quiero recordar que el Instituto de la Familia tiene su consultorio de asesoría de familia, donde estamos ya ofreciendo consulta relacionada con todos estos temas de cuidado natural de la fertilidad, modelo Creighton y pues otros temas relacionados con la familia. Aquí están mis datos, está mi correo electrónico, entonces como les decía, yo soy Lina María Acuña y estoy encargada pues de todo el tema de asesoramiento familiar y específicamente pues en todo lo que se relaciona con el cuidado natural de la fertilidad. No sé si hay finalmente alguna otra pregunta. Pues agradecerles a todas las personas que se han conectado y nos han acompañado durante este webinar. Como les decía, es un tema que es apasionante, o sea, ese conocimiento de la fertilidad
es un tema que está por explorar. Entonces, les agradezco que nos hayan acompañado, les agradezco las preguntas que han formulado y espero volver a verlos en un próximo webinar. Y recuerden que en julio, el último jueves de julio, nos volvemos a encontrar con un nuevo tema relacionado con el cuidado de la familia. Mil gracias.